Hola hermanos, buenos días. Esperamos se encuentren muy bien, que continuemos siendo prudentes y guardando nuestra vida y manteniéndonos seguros. Vamos a comenzar este hermoso tiempo en donde dedicamos nuestro tiempo, a la palabra de Dios, a alabar y glorificar a Dios. Y pues vamos a comenzar, vamos a dar un minutito en lo que se van conectando más personas, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar, hermanos, el día de hoy con este pequeño tiempo de oración, y pues vamos a la palabra de Dios, al libro de Isaías, capítulo 35. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene en retribución con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y la sequedad en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Amén. En esta mañana, pues, nuevamente, y como cada día, continuamos poniendo nuestra vida, nuestro hoy, nuestro mañana en las manos de Dios, y sabemos que en medio de toda esta situación, Dios es el que nos está sosteniendo. Tuve la oportunidad de leer un libro que se llama El Coronavirus y Cristo, y en ese momento que yo comencé a leerlo, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios estás permitiendo esto? ¿Por qué mis abuelos tuvieron que partir? ¿Por qué tanto dolor? Porque no somos los únicos que estamos pasando por el dolor de perder a seres tan amados. Es mucha gente alrededor del mundo. Y Dios me contestaba algo. La soberanía que permitió que esto pasara y que tiene el poder para quitarlo y aún no lo quita. Es la misma soberanía que te está sosteniendo en estos momentos y te está dando la fortaleza. Porque no te voy a dar más de lo que tú puedas soportar. Y así es, hermanos, Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y en medio de toda esta aflicción y en medio de toda esta tribulación que estamos pasando como humanidad, Dios es el que nos está sosteniendo.
y va a haber tal vez grandes cambios en la humanidad, pero esperemos que esos cambios sean para la gloria y honra de Dios, para que más gente y más gente se acerque a buscar la salvación y a buscar el perdón de Dios. Eso es lo que me llevaba a entender Dios de todo esto. Y le doy gracias. Gracias en medio de todo esto. En la semana tenía la oportunidad de estar leyendo acerca del agradecimiento y él me decía, te es muy fácil agradecerme en las buenas. Te es muy fácil agradecerme cuando estás en abundancia, cuando estás en salud, cuando estás en alegría, pero cuando estás en tristeza también debes agradecerme. Me decía, dad gracias en todo porque es la buena voluntad de Dios. Y así es, hermanos. Realmente Dios ha estado tratando mucho con nosotros, no solo conmigo, con nosotros. Nos ha estado marcando que debemos ser totalmente agradecidos hacia Él y pues hoy vamos a darle gracias. Gracias, Señor. En esta mañana te damos por este hermoso día. Gracias porque nos permites despertar, porque nos permites abrir los ojos y ver tu precioso día, tu sol brillante, las nubes, el cielo azul. Gracias, gracias porque nos permites hablar, nos permites escuchar, nos permites caminar, aún nos permites despertar, Señor. Gracias, gracias porque estás aquí en nuestras vidas, porque nos llenas de tu amor, porque tu misericordia son nuevas cada día, Señor, y nos alcanzan día con día. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos porque aún somos inmerecedores de tanta misericordia que tienes hacia con nosotros. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor que nos has dado día con día, Señor, minuto a minuto. Vemos tu gloria y vemos tu honra en nuestras vidas y te damos gracias, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que floreceremos como tus hijos, Señor. Sabemos, Padre, que podremos ser fortalecidos día con día en ti, Señor. Sabemos, Señor, que vamos caminando en el camino correcto, que es el tuyo, Señor. No permitas, Padre, que nuestros pies se desvíen ni a izquierda ni a derecha, Señor, porque la meta eres tú, Señor. La meta eres tú y queremos llegar a esa gran meta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos entregar nuestra vida a ti. Queremos, Señor, que nuestra lengua confiese a todo el mundo que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, eres nuestro sanador. Gracias, Padre. Gracias porque día con día, Señor, tu presencia nos acompaña, porque tú eres quien nos sostiene, porque tú nos llevas de tu preciosa mano. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y en esta mañana, Padre, nosotros te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos, Padre, que como tus hijos, Señor, erramos, que no hemos sido los hijos que tú anhelas que seamos, Señor. Pero asimismo, como te pido perdón, Señor, te pido ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a reflejar al mundo tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que el mundo anhele lo que hay en nosotros, que eres tú, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que de nuestras vidas salga toda tristeza y todo gemido de dolor, y que tú nos conviertas nuestro lamento en gozo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, y en esta mañana, Señor, pasamos a darte gracias, Señor, por este día y porque sabemos, Señor, que este día es dedicado para ti. Te pedimos, Señor, que uses la vida de mi esposo, Señor, para que comprendamos lo que hoy nos quieres hablar, Señor, lo que hoy nos quieres transmitir por medio de él, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, y ese espíritu, Señor, receptivo, Padre, a tu palabra, que podamos comprenderlo, Padre, y usa la vida de mi esposo, que él sea tu instrumento, que seas tú hablando a través de él, Señor. Bendícelo, Padre, fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a pasar al tiempo de alabanza, hermanos, y los dejo con mi esposo. Buenos días, hermanos.
Vamos a darle honra y honor al Señor. Vamos a una pequeña alabanza. Declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, mas tu gracia, sublime gracia, me alcanzó. Padre eterno, por tu amor el verbo fue hecho carne. El unigénito, quien sustenta todo el universo. En la cruz clavó mi transgresión, con su rectitud él me vistió. Y ante el trono intercede mi Salvador. Aleluya, nuestro Dios, eternamente se ha exaltado ante toda la creación. Por los siglos de los siglos, el Trino Padre eterno, tu espíritu me ha restaurado. De la muerte a la eterna vida me ha llamado. Como un sello de mi salvación, permanece el fiel consolador. Me recuerda tus promesas, me recuerda tus promesas y tu perdón.
Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor, por esa misericordia que tú tienes con nosotros y aún nos has dejado al Espíritu Santo, Padre. Hoy te pido, Señor, que en esta mañana nos traigas sabiduría, Padre, entendimiento, Señor, para entender lo que tú quieres, Padre, revelarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana yo te pido, Padre, que si hay algo en mí que impida tu mover, Señor, tú lo quites, Señor. Quítalo, Padre, y abre nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos, Señor, entender, Padre, lo que tu palabra dice, Señor. Por entender lo que tú nos has revelado, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Hoy, Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos viendo, estamos oyendo esto, Señor, sea tu palabra, Señor, la que entra en nuestras vidas, la que entra en nuestros corazones, la que convence, Espíritu Santo. Tú eres el que convences. Nosotros no convencemos, Padre, nosotros solamente somos un instrumento, porque toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Quiero hacerles un pequeño hincapié, pequeño resumen de lo que hemos estado viendo para que no se me vayan a perder, sí, porque lo que vamos a ver hoy es muy importante, sí. Empezaba el pastor con el nacimiento virginal, ok, pero antes, bueno, cuando empezamos con este tema del nacimiento virginal, no debemos perder de vista que Jesús es Dios. O sea, nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios, pero es Dios mismo que se encarnó, ¿sí? Para poder salvarnos. Su misericordia es tanta que dice, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús es el mismo Dios. Y Jesús también nos dijo, les conviene que yo me vaya porque se va a quedar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también es Dios mismo. ¿Sí? Porque debemos estar bien conscientes que Jesús es Dios, porque ese es el clímax del cristianismo. Dios entrando a un mundo humano. Ese es el cimiento del nacimiento virginal. Uno, la profecía mesiánica, lo que ya habíamos visto, cómo Isaías proclama, cómo todo el Antiguo Testamento les di ejemplos de cómo Dios es el que hace las cosas. Cómo Dios, para nosotros lo que es imposible, para Dios no es imposible. ¿Sí? Vimos también algunas citas en el Antiguo Testamento, como Dios empieza a proclamar, empieza a decir que va a mandar al Mesías, va a mandar, Isaías lo dice, que van a ser, se los leí en Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También explicamos cómo el ángel se le apareció a Josué, a María, eso ya lo vieron con el pastor, ¿sí? Y cómo en la palabra de Dios dice que José no conoció a María hasta después de haber nacido Jesús, ¿sí? Eso viene en Mateo 1:25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Esto por qué, hermano? Porque es muy importante entender que Jesús es Dios mismo, que no es un hombre solamente, sino es Dios mismo encarnado en el hombre. Eso es lo que primero vimos. Eso es un cimiento del nacimiento virginal. Sí, estamos viendo los cimientos, o sea, estamos viendo por qué nosotros creemos en el nacimiento virginal. ¿Sí? Uno, dijimos que era porque
un punto, un cimiento de este nacimiento virginal es que el Antiguo Testamento proclama que el nacimiento del Mesías vendría de una mujer virgen. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ese es un cimiento, ¿sí? Para nosotros creer en este nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Yo les dije la vez pasada que si nosotros entendíamos las 5 solas, la primera sola dice solo escritura. Y solamente porque estaba escrito en la Biblia, ahí con eso se refuta todo lo demás. Pero nosotros les estamos diciendo dónde es donde aparece que el Antiguo Testamento proclama que van a ser el Mesías de una mujer virgen. Para que luego no les digan, no, es que Jesús es un profeta. Jesús no, Jesús es Dios mismo. ¿Sí? Hoy vamos a ver la segunda cimiento, el segundo cimiento del nacimiento virginal, y que se llama la doctrina de la Trinidad. Y esta doctrina de la Trinidad demanda que el Mesías no es resultado de una unión íntima de un hombre y una mujer. ¿Sí? Se los vuelvo a repetir para los que están anotando. La doctrina, hoy vamos a ver la doctrina de la Trinidad, que demanda que el Mesías no es resultado de la unión íntima de un hombre y una mujer. Pero hoy vamos a explicar, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque realmente la doctrina de la Trinidad para nosotros no tiene explicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no podemos entender. Incluso hay una ley que dice que esta doctrina está mal porque se contradice. Y nosotros hoy vamos a entender, se llama la ley de la no contradicción. ¿Qué es esa ley? Se las voy a decir muy sencillito. La ley de la no contradicción dice que no podemos decir que una cosa es al mismo tiempo cierta y al mismo tiempo falsa. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo no puedo decir el perro tiene 4 patas y no tiene 4 patas. Eso es una contradicción y eso no se puede decir. Eso es lo que dice la ley de la no contradicción, que algo no puede ser cierto y algo no puede ser falso al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo decir por ejemplo, esta agua o este H2O es líquido y es gas. Ahorita es líquida, pero yo no puedo decir que ahorita es gas. Eso es algo que ellos refutan de la ley de la Trinidad, que Dios no puede ser Dios Padre, no puede ser Jesús y no puede ser el Espíritu Santo al mismo tiempo. Eso es lo que ellos dicen, pero nosotros sabemos que Dios es Dios Padre, que Dios es Jesús mismo y que Dios es el Espíritu Santo. Y ahorita les voy a tratar de lo que dice la palabra de Dios. No de explicarles, hermanos, porque si dijéramos, explícame la de la Trinidad, no hay explicación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros en esta ley podemos ver eso. Y, por ejemplo, no podemos decir que Jesús o que Dios es como el agua. Que el componente del agua es H2O, pero el agua se encuentra en un estado líquido, en un estado sólido y en un estado gaseoso. Eso el agua lo puede hacer, ¿sí? Pero Dios no es así, porque Dios al mismo tiempo que es Dios Padre, al mismo tiempo está siendo Dios Hijo en persona y al mismo tiempo está siendo Espíritu Santo en persona. Ustedes me podrán decir, ay, ¿cómo está eso? Ahorita lo vamos a ver, qué es lo que dice la palabra de Dios. La revelación que nos dio Dios en su palabra. ¿Sí? Primero quiero empezar por decir, como ya vimos en el nacimiento virginal, que esta doctrina es
la de la Trinidad, por eso es este cimiento de la Trinidad, ¿sí? Y nosotros debemos estar conscientes que Jesús mismo es Dios. Y si Jesús mismo es Dios, hay que adorar, dice la palabra de Dios, que hay que adorar a Dios solamente. ¿En dónde dice eso? Vamos a leer Deuteronomio 6, del 4 al 6. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a leer Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ok, ya vimos que este cimiento de la Trinidad reclama que Jesús es... Primero les dije que el nacimiento virginal no debemos de perder de vista que Jesús es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creemos en el nacimiento virginal? Uno, porque dice que la palabra el mismo Dios nos reveló que va a nacer el Mesías de una mujer virgen, por profecías como lo vimos en Isaías. Ahora estamos viendo la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Aquí primero vemos que la única adoración es para Dios. Pero entonces, ¿cómo es que Dios son tres personas al mismo tiempo sin nosotros quitar de en medio el ejemplo que les di del agua? Como Dios no es como el agua. ¿Por qué? Porque el agua en su esencia es H2O. ¿Sí? Y el agua, si tú la tienes en líquido, es líquida. Si tú la congelas, se convierte en sólido. Si tú la dejas al sol, se convierte en gas. Y Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma, tienen una esencia. La esencia es Dios, pero cada uno de ellos tiene diferentes atributos como persona. A ver, dice, como pudimos ver en estos versículos, hay que adorar a un solo Dios. ¿Sí? Entonces, para muchos se les hace imposible comprender cómo es que decimos que Dios son tres personas. Ahí les va, porque cuando hablamos de Dios, estamos diciendo que Él es uno en esencia y tres en persona. Yo no estoy diciendo que que Jesús es uno en esencia, que el Espíritu Santo es uno en esencia y el Padre es uno en esencia. No, yo estoy diciendo que Dios es uno en esencia. ¿Sí? Pero son tres personas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ahí sí nos estaríamos contradiciendo si yo digo que Dios es uno en esencia, Jesús es uno en esencia y el Espíritu Santo es uno en esencia. No, Dios es uno en esencia, pero en tres personas diferentes. Eso es diferente, eso es otra explicación. ¿Sí me explicó? No sé si me doy a entender. Si tienen alguna duda, por favor pongan un comentario y me regreso tantito. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan que Dios es uno en esencia. Así nos revela la palabra. Yo no se los estoy tratando de explicar porque si, como les digo, si esto tuviera explicación o si yo se los pudiera explicar, les aseguro que probablemente yo sería el mejor evangelista o el mejor intérprete, pero no lo soy, hermanos. Eso sería mentira. Yo les vengo a explicar, yo les vengo a decir lo que dice la palabra de Dios. Dios es uno en esencia, pero tres en persona. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Dios es uno en esencia y tres en persona? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, ¿sí? Porque son Dios mismos, pero son tres personas diferentes.
a ver, cómo, ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios, cómo por ejemplo, yo lo que les decía, yo el agua ahorita no puedo decir, ahí está aquel agua líquida y sólida a la vez. No, no es cierto, no puedo yo decir eso. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están en el mismo momento, los tres juntos. Pero antes de eso, les quiero explicar otra cosita. Por ejemplo, muchas veces pensamos o piensan, ¿sí?, que la Trinidad se manifiesta en tres estados diferentes, o que es una persona que un día decidió, por ejemplo, Dios hoy dice, cuando creó el universo, hoy dice, hoy voy a ser Dios Padre, ¿no? Y en ese momento fue Dios Padre. Y después dice, ay, hoy voy a ser Dios Hijo. Y se convierte en Jesús. Y luego cuando se va Jesús dice, hoy voy a ser Espíritu Santo. Y él decidió en ese momento ser Espíritu Santo. O sea que se convierte en tres personas diferentes. No es cierto, hermanos. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Que él no un día se considera, ay, hoy voy a ser Dios Padre, mañana Dios Hijo y pasado Dios Espíritu Santo. No, es una esencia de Dios, pero en tres personas diferentes. Por eso les digo que muchas veces a nuestro entendimiento no podemos entender eso, pero les voy a dar versículos de donde Dios nos revela que Él es los tres al mismo tiempo, pero en uno en esencia. Vamos a leer Mateo 3, del 16 al 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Sí, vamos a ver otro versículo y ahorita explicamos. Marcos 1, del 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué dice Lucas 3, 21 al 22? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí nos está demostrando Dios, nos está revelando cómo Dios son las tres personas y las tres personas pueden estar al mismo tiempo. Fue ¿cómo se llama? Mateo, Marcos y Lucas, tres versículos diferentes que afirman lo mismo que se hizo ese día. Que los tres, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, son Dios mismo. Y estuvieron al mismo tiempo en el mismo lugar. No es como el agua, que ahorita, por ejemplo, está líquida, no puede estar gaseosa y no puede estar sólida al mismo tiempo. Porque muchos confunden o muchos dan el ejemplo del agua o del huevo que tiene yema, clara y cascarón para comprender la Trinidad de Dios. No es cierto, eso es una mentira. Aquí lo estamos viendo, porque el agua no puede estar al mismo tiempo sólida, no puede estar al mismo tiempo líquida y no puede estar al mismo tiempo gaseosa. Más sin en cambio Dios, aquí lo vimos, que se manifestó como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Hasta ahí espero que vayamos bien, vamos a ir viendo más de las revelaciones que Dios nos ha dado acerca de la Trinidad. ¿Hasta aquí hay una duda? Sí.
Sí, más o menos le entendiste. Es que está, porque muchas veces pensamos, pues sí, es que Dios, no, pero esto nos debaten mucho las personas. Por eso es que nosotros como cristianos debemos estar seguros del nacimiento virginal y que esto por una, la profecía mesiánica y dos, la doctrina de la Trinidad reclaman que que Jesús nació de una virgen, porque Jesús fue Dios mismo, como les decía. Entonces, si Jesús fue Dios mismo, si Jesús es Dios mismo, Él no puede, ¿sí?, nacer de la unión de un hombre y una mujer. Y eso es lo que muchos reclaman. Y como vimos, Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, aún siendo virgen, y cuando Él nació, María seguía siendo virgen. Porque Josué dice que no la conoció hasta después de que nació Jesús. O sea que no tuvo una relación íntima con ella hasta que nació Jesús. ¿Sí? Con estos versículos podemos ver cómo se manifiestan los tres al mismo tiempo. ¿Sí ya vimos? O sea que los tres tienen atributos de personas. Los tres tienen una mente. Los tres tienen emociones, los tres tienen sentimientos, los tres tienen sabiduría y los tres tienen nombres distintos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres, uno en esencia Dios, ¿sí? Pero en tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que empecemos a entender la revelación que Dios nos trae. ¿Cómo podemos ver esto también? Podemos ver que, por ejemplo, Jesús, ¿sí?, es el agente de la creación. ¿Qué es el agente de la creación? Vamos a Colosenses 1, del 13 al 16. Estaba hablando Pablo en esto y le estaba diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Dice, reconciliación por medio de la muerte de Jesús, así debe decir su Biblia. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Seguimos con el versículo, no estamos parando, ¿sí? En el 13 dice que nos ha librado de potestad de su reino y trasladado al reino de su Hijo bien amado. En Él, o sea, ¿en quién? En el Hijo tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Ahora sigue Pablo diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Seguimos leyendo, porque en Él, ¿en quién? En Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, entonces aquí estamos viendo que Jesús es el creador de las cosas. Él las hizo, ¿para quién? Para Él. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es importante, empezar a escudriñar un poquito más la palabra y entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Está hablando que Dios mismo en su esencia, ¿sí? En Génesis el que estaba creando era ¿quién? Jesús. No lo digo yo, aquí lo dice. Todas las cosas, las que hay en la tierra, dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué dijo Dios al principio? ¿Qué dijo en Génesis 1? Vamos a leer Génesis 1. Dice la creación.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y hasta ahí, ¿sí? Y aquí nos revela, ¿sí?, la palabra de Dios, quién fue el que hizo estas cosas. Dios en esencia, pero en persona, la persona fue el Hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice que todas las cosas que hizo la tierra, las que hay en la tierra, en el cielo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando del Hijo. ¿Sí? Este es para que veamos cómo Jesús desde un principio estaba. Ojo, la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba creando, el Espíritu Santo moraba o se movía sobre las aguas. Vamos a seguir con Génesis. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí Jesús estaba haciendo el cielo y la tierra, ¿sí o no? Ya lo leímos en Génesis 1:1. Ahora en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estamos viendo cómo está Jesús, cómo está el Espíritu Santo y cómo está el Padre, viendo que todo, ¿sí?, se ha creado. Ahí están los tres al mismo tiempo. ¿Sí? Esto es lo mismo, por ejemplo, como les decía, con los versículos anteriores, cuando Jesús fue bautizado, también apareció el Espíritu Santo y el Padre al mismo tiempo. Por eso es que no podemos hacer la comparación de la Trinidad con el agua o con un huevo, porque ellos no pueden estar en sus tres estados al mismo tiempo. Y nosotros no estamos diciendo que, perdón, que Jesús estaba en el mismo tiempo que se estaba bautizando, en el mismo tiempo bajó el Espíritu Santo, y en el mismo tiempo el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Un Dios trino, un Dios en esencia uno, pero en personas tres. ¿Sí? Vamos a leer qué dice Apocalipsis 4:8. Dice, aquí están hablando de la gloria que se le tiene que dar a Dios. ¿Sí? En Apocalipsis 4:8 habla del sueño que tuvo Juan y cómo empieza a ver muchas cosas. No se los quiero leer todo por el tiempo, pero lean todo el 4 y ahí viene toda la gloria que se le debe de dar a Dios. Se le aparece y dice él que vio a seres vivientes y vio a muchas cosas que tenían rubíes y todo. Pero aquí lo que nos interesa es el 8. ¿Qué dice el 8? Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí nos menciona 3 veces santo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios trino. Por eso es que es 3 veces santo. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, hay un Dios que piensa, que diseña, que planifica, ¿sí?, que predestina. ¿No dice que nosotros somos predestinados? Dice la palabra de Dios. Eso ya lo vimos en las otras doctrinas. No me puedo regresar, hermanos, porque si no nunca acabaría. Pero nosotros ya vimos que Dios es el que nos mandó, nos da, que hay gracia común, gracia salvífica,
¿sí? Que Él nos predestina, que somos predestinados aún desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Ese es el Dios Padre. Está el Dios Hijo que ejecuta, es el que hace las cosas. Sí, como lo vimos, Él es el que creó los cielos y la tierra. Todas las cosas son creadas por Él y para Él. Ya lo vimos en Colosenses. No se los estoy diciendo yo, no estoy hablando otra cosa que no es la Biblia, hermanos. Solamente la estamos digiriendo un poquito más para entender cómo es que es la Trinidad de Dios. ¿Sí? Entonces, como vemos, Dios es un Dios que predestina, que planifica, ¿sí? El Hijo es el que ejecuta las cosas, ya lo vimos en Colosenses, que por Él y de Él fueron hechas todas las cosas. Amén. No estoy hablando otra cosa, no estoy hablando otra profecía, no estoy hablando, no, hermanos, simplemente estamos entendiendo quién es el que hace cada cosa, o estamos tratando de ver la revelación que Dios nos está dando, ¿sí? Y el Espíritu Santo que interactúa con la naturaleza. Dice en Génesis 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice la palabra que mora en nosotros. ¿Cuándo somos cristianos? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye, que nos ayuda, que es el que se relaciona directamente con nosotros. ¿Sí? Dios Padre es el que está planificando, Dios Hijo es el que ejecuta y vino a ejecutar su plan, ¿sí? Aquí a morir por usted y por mí, por su misericordia. Y está Dios Espíritu Santo, que es el que ejecuta, es el que interactúa con toda la naturaleza, con todos nosotros ahorita. Como decimos en la palabra de Dios, dice, es el que nos redarguye, es el que nos instruye, es el que se relaciona con nosotros, es el que glorifica al Hijo. Hay muchos versículos del Espíritu Santo, qué es lo que hace aquí en nosotros, con nosotros. ¿Sí? Entonces estamos viendo que los tres tienen diferente personalidad, los tres tienen diferente nombre, los tres hicieron diferentes cosas, pero es un solo Dios en esencia. Amén. Es santo, santo, santo. Amén. ¿Sí? Voy a leer. Se me fue. No, ahorita vamos a leer eso. Vamos a leer para que entendamos, para que veamos que yo no estoy diciendo cosas que no vienen en la palabra de Dios. Yo no las estoy sacando de contexto, hermanos. Si ustedes leen Colosenses, ahí habla de la salutación, todo lo que vino a hacer Jesús por nosotros, y ahí viene todo. Por eso les leí un pedazo, por eso nada más les leí lo que sería Colosenses 1 del 13 al 16, pero si ustedes lo quieren leer completo, léanlo. Por eso anoten las citas, hermanos. A lo mejor muchas veces nosotros no nos habían enseñado, no nos habían revelado cómo es que Jesús trabaja, cómo es que Dios Padre trabaja, cómo es que el Espíritu Santo está trabajando, cómo son los tres, que los tres están al mismo tiempo, por eso es la Santa Trinidad. Yo no estoy sacando otra cosa más que de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver 2 de Corintios 1, 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado arras del Espíritu en nuestros corazones. Vemos cómo están hablando de Cristo. Vemos cómo que es el que nos ungió es Dios. Y el que nos sella es el Espíritu Santo. Los tres al mismo tiempo. En una sola esencia que es Dios. Pero con los tres que son diferentes personas. Nosotros no estamos diciendo que el Espíritu Santo tiene otra esencia, que Cristo tiene otra esencia y que el Padre tiene otra esencia. No, es lo que muchos allá afuera piensan. ¿Sí? Que tienen otra esencia. Y no, es uno en esencia, pero tres en diferentes personas. Amén.
Por eso es que decimos, Él es 3 veces santo. Y lo dice la palabra de Dios, siempre habla de los 3. Dios siempre habla de los 3, de las 3 personas en las que Él se manifiesta. Pero Él se manifiesta, es Dios Padre al mismo tiempo que es Dios Hijo y al mismo tiempo que es Dios Espíritu Santo. Como les decía hace rato, no es que hoy voy a ser Dios Padre, ¿no? Mañana, mañana como que quiero sacrificarme, voy a ser Dios Hijo, voy a morir en la cruz. Y pasado mañana no, ya me cansé de los humanos, como que ya mejor voy a ser Espíritu Santo y les voy a traer consolación. No, hermanos, es los 3 al mismo tiempo y en el mismo lugar, y así lo revela la palabra de Dios. Vamos a leer otro, Gálatas 4, del 4 al 6. Perdón, Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí es por esto que nosotros creemos en el nacimiento virginal. Aquí estamos viendo un versículo de las profecías mesiánicas. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso es que nosotros creemos en el nacimiento virginal. Aquí está otra cita en la cual nosotros creemos en ese nacimiento virginal. ¿Sí? ¿Qué nos dejó Jesús? ¿Sí? En Mateo 28:14, ahí, perdón, 28:19, ahí nos viene, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, la Trinidad de Dios. ¿Sí? Si no fuera la Trinidad de Dios, para él a lo mejor hubiera sido más fácil, bautizándolos en nombre de Dios. Se acabó. Pero no, hermanos, en toda la Biblia se muestra la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que nos revela su palabra. No es lo que dice Joel, no es lo que dice el pastor, no, es lo que dice la palabra de Dios y Dios mismo. La Trinidad. ¿Sí? Muchas veces no hemos sabido valorar la Trinidad o entender la Trinidad de Dios o tratar de escudriñar la palabra en la Trinidad de Dios. Pero aquí estamos viendo hoy cómo es la Trinidad de Dios. Por eso es que nosotros creemos en ese nacimiento virginal. ¿Sí? Que primero ya vimos, vamos a leer para que quede bien claro, la profecía mesiánica. ¿Sí? Dice, porque en Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño no es nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí está la profecía mesiánica, ¿sí? La estamos confirmando. Ya confirmamos lo que es la Trinidad, ¿sí? Para que nosotros podamos entender por qué nosotros creemos en ese nacimiento virginal. Otro versículo de la Trinidad, 2 Corintios 13 al 14. Perdón, 13, 14. 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí, ¿quién estaba hablando? Pablo, a la iglesia de Corintios. Está hablando de las 3 personas que esté con nosotros.
pero es Dios en esencia. ¿Sí? Entonces, por eso es la revelación que nosotros Dios nos da. ¿Sí? Primera de Juan 5, 6 y 7. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. No lo dice San Joel 5:10, no lo dice San Javier, no lo dice San... no sé, no lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5, 6 y 7. Y si podemos observar, dice, porque 3 son los que dan testimonio: el Padre, ¿sí? El que está pensando en qué vamos a hacer, el Verbo. Hermanos, si nosotros hemos estudiado español, ¿qué es lo que hace un verbo? Una acción. Es una acción, ¿sí o no? Es el que ejecuta la acción que se va a ejecutar, ¿sí o no? Entonces, el Padre es el que piensa y el Verbo es el que ejecuta. ¿Qué dice en Colosenses? Vamos a leer Colosenses para que no se me vayan a perder en eso. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué dice en Primera de Juan? Que 3 son testimonios: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Hermanos, aquí está la confirmación de que Jesús es el que hizo o el que hace las cosas, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que interactúa con todos nosotros. Y el Padre es el que está, como decíamos hace rato, planificando, haciendo todas las cosas, pero los 3 son uno en esencia, son Dios mismo. ¿Sí? Entonces, recapitulando, hermanos, no quiero que se me vayan a perder. Los cimientos del nacimiento virginal son la profecía mesiánica, que ya lo vimos, que iban a ser un hijo de la Virgen. Ya vimos ¿cómo se llama? Los versículos donde vienen Isaías, sí, que va a venir, que va a ser descendencia de David. José era un descendiente de David, que iba a ser de una mujer virgen. María fue virgen al momento de concebir a Jesús mismo, y al momento de que Jesús nació, María seguía siendo virgen. Y no por eso quiere decir que nosotros la vayamos a adorar. Yo se los dije la vez pasada, fue alguien importante para los planes de Dios, sí, pero no es más importante que Jesús, y no está a la par de Jesús, ni de los apóstoles, ni de nadie. Todos somos importantes para Dios, pero Dios es el que merece toda la honra. Amén. Y toda la gloria, hermanos. Amén, así es. Tanto yo como el pastor, como los líderes, como usted, hermano, que está leyendo la palabra, que está predicando, que está evangelizando, es tan importante para Dios como lo fue María, porque somos un instrumento solamente, pero nosotros no somos tan importantes como Dios mismo. O sea que a nosotros no nos deben glorificar, a nosotros no nos deben de alabar. Si alguna vez nosotros predicamos o Jesús nos revela al que nosotros prediquemos bien o que nosotros hablemos bien, que podamos evangelizar a las personas, que nosotros nos dé la gracia a Dios con las personas para que las personas puedan confiar sus problemas a nosotros. Eso es por Él.
no es por mí, hermanos. No es por lo que yo soy, no es por lo que yo hago. No es por mi fe, no es porque yo oro y digo, Señor, utilízame. No, no, es porque a Él le complace utilizarnos. Pero toda la gloria y la honra es para Él. ¿Sí? Vamos con la conclusión. Dice, y podemos ver la Trinidad en toda la Biblia. Con esto estamos seguros que Dios es una Trinidad, aunque no podamos comprenderla, pero también nos dice Dios que hay cosas que solo le pertenecen a Él. Por eso es que yo les decía, si yo les vengo ahorita a decir, a ver, les voy a explicar lo que es la Trinidad, sería un mentiroso, hermanos. Porque para mí, yo leo y digo, o sea, como dice la ley esta de no contradicción, ¿sí? Que dice que no puedo decir que algo es al mismo tiempo una cosa y al mismo tiempo otra. Pero nosotros no estamos rompiendo esa ley, porque nosotros no estamos diciendo que Dios es Dios Padre en esencia, Dios Hijo en esencia y Dios Espíritu en esencia. No, estamos diciendo que Dios es uno en esencia, pero tres en personas diferentes. Y los tres se manifiestan al mismo tiempo, como ya lo vimos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo Dios también nos permite que nosotros no entendamos cosas. ¿Por qué? Porque esas solamente son para Él. Dice en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Jehová, como esta de la Trinidad, pero que sí son reveladas a nosotros, como por medio de la palabra de Dios. Ya vimos que la Trinidad está porque ya nos la reveló Dios mismo en su palabra, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso sí nos lo reveló a nosotros. Eso nosotros estamos seguros de nuestra revelación, de esa revelación que Dios nos dio. Pero hay cosas secretas que solamente pertenecen a Jehová. Entonces nosotros, por eso muchas veces la gente o los eruditos o los científicos dicen, no, es que no puede ser posible eso. Nos lo dice en su palabra. Nos lo dice en su palabra. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante, hermanos, que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Por eso es que nosotros podamos decirle, Señor, dame sabiduría para que tú reveles tu palabra a mi vida. Porque muchas veces leemos la Biblia y no la entendemos. Y no es porque seamos tontos, hermanos, sino porque hay cosas que simplemente Dios se las guarda para Él. Pero hay cosas que nos revela. Pero ¿cómo vamos a saber esas cosas que nos revela si no leemos la palabra de Dios? Eso es muy importante. Por eso es que en esta enseñanza de la Trinidad, sí, es un nacimiento, también es un cimiento para creer en el nacimiento virginal. Que por eso nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Porque no podemos tener un Dios que ha sido engendrado por dos seres humanos. Y porque esta Trinidad demanda lo que es un nacimiento virginal. ¿Sí, hermanos? Entonces, por conclusión, ya les dije que Dios, que la Trinidad de Dios no es como el huevo, ¿sí? No es como el que es un huevo, es llama, clara y cascarón, no es como el agua, ¿sí? No es como la luz tampoco, sí, porque la luz puede dar radiación, puede dar calor y puede iluminar, pero no es como eso. Es lo que Dios es Dios, ¿sí? Y como lo leímos en Deuteronomio 29, hay cosas que Dios son solamente para Él.
y hay cosas que nos revela a nosotros. Y a nosotros nos reveló que Él es un Dios trino, y Él es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a escuchar una pequeña canción, hermanos. Regocíjate, oh pueblo, su grandeza proclamar. Su Hijo entregó y nos vino a salvar. Gracias, Padre. Gracias, Su Padre. Espíritu nos Gracias, Dios. fortalece Gracias, y nos guía a la verdad. Venid, gozaos todos, venid y adorad. Te alabamos, oh Padre, te venimos a adorar, pues siendo pecadores decidiste amar. Omnipotente y omnisciente, omnipresente y eternal, eres glorioso y al mismo tiempo eres un Dios personal. Padre, sí es, Señor. Estás para todos, pero también Gloria estás para sea al Padre, íntimamente, Padre. al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad. Misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará. En su muerte dolorosa y en su resurrección, Jesucristo el victorioso nos trajo salvación, y su pueblo está esperando porque Él regresará y nos llevará al cielo, donde podremos cantar. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad. Misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Hoy en esta tarde te queremos dar gracias, Padre. Gracias porque tú nos revelas, Señor, que tú eres un Dios trino, porque tú nos revelas, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, que tú planeas, que tú, Padre, haces las cosas, Padre, y que tú consuelas y que tú nos das, Padre, a alguien en el cual nosotros podemos sentirnos abrazados, que es el Espíritu Santo. Gracias. Hoy, Padre, te damos gracias por esta revelación, Señor, porque tú nos abres más nuestro entendimiento de saber que tú, Padre, eres el que planifica, Señor, que el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que nos llena de ese amor, Padre, nos llena de esa confianza de creer en ti, Señor.
Muchas gracias, Padre. Y aún, Señor, síguenos revelando, Padre, tu palabra. No permitas que vengan, Padre, falsos maestros, Señor, y nos desvíen, Señor, de tu palabra, Señor. Que nos mientan, Señor, que tienen nuevas revelaciones, que tienen nuevas... No, Señor, todo ya está revelado. Y solamente nosotros queremos entender esas revelaciones, Padre. Ayúdanos a leer más tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que quieres tu palabra. Y aún, Padre, danos paz cuando no entendamos, porque hoy nosotros sabemos que hay cosas, Padre, que solamente son guardadas para ti, Señor. Amén. Y eso nos reconforta mucho, porque muchas veces estamos pensando, Señor, en la muerte, estamos pensando en qué va a ser, qué va a pasar, o en muchas cosas, Señor, que a lo mejor tú no nos revelas en tu palabra, pero porque esas cosas son solamente para ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, hoy compartir tu palabra, Señor, por escuchar tu palabra, Señor, por entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Por entender todo lo importante, Padre, que es este nacimiento virginal para nosotros los cristianos, y por entender estos cimientos, Señor, que fue la profecía mesiánica, Padre, en el cual tú, Padre, dijiste que ibas a mandar, Señor, por medio de una virgen a tu Hijo, Señor. Amén, Señor. Y de la Trinidad, porque ese Hijo, Padre, es Dios mismo, eres tú mismo, Señor. Amén. Eres tú mismo, Padre. Y no podemos entender, no podemos creer en algo, Padre. Sí, que nació virginalmente, sí hubo un contacto de un hombre, Señor. No, Señor. Por eso es importante esto que nosotros hoy entendimos de la doctrina de la Trinidad, para saber que ese Hijo es Dios mismo, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son todos tu esencia, Dios mismo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Bien, pues damos gracias a Dios por esa palabra. Al inicio un poco confusa, pero poco a poco nos fue aterrizando un poquito más. Y pues agradecemos a Dios que la palabra puede llegar a nuestros hogares, por el medio que sea, pero que nosotros le demos la vital importancia de continuar alimentándonos de ella. Y bueno, pues vamos a pasar a un momento muy importante. No se desconecten, también sigue siendo importante para el ministerio de Dios, que es las ofrendas, y después las oraciones, porque muchas veces decimos, ya terminó la palabra, y siguen las oraciones y vamos a orar por los mismos que oramos ayer, pero pongámonos en el lugar de esas personas, que ellos están clamando a Dios y que quieren que el pueblo de Dios clame junto con ellos. Entonces no les restemos importancia, y pues vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Vamos al Salmo 96, del 7 al 9, en donde nos dice la palabra: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Sale? Traigamos a Dios todas nuestras ofrendas. Nosotros bien sabemos que, y día con día se los decimos, o reunión tras reunión les decimos que pues esto es muy importante para que el ministerio de Dios continúe, para que esta iglesia continúe, porque posterior a estas reuniones virtuales tendremos que regresar al inmueble, a donde nos reuníamos, y créanme que muchos lo anhelamos, regresar y dar un gran abrazo a nuestra iglesia, que somos todos nosotros. Entonces ese inmueble tiene que ser pagado, su renta, y hay múltiples necesidades. Entonces con el corazón en la mano les decimos que estas ofrendas sean de forma voluntaria. Dice la palabra que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Entonces demostremos que nuestro corazón está en él, en que
anhelamos que su ministerio continúe y que sigamos alimentándonos de esto. Y pues vamos a dar gracias. Son muchos los testimonios que yo pudiese darles acerca de cómo Dios bendice nuestro hogar, cómo Dios bendice nuestras vidas, porque no solamente es la bendición económica a través de nuestras ofrendas, es la bendición espiritual, la bendición en salud, la bendición en armonía en el hogar aún. Y yo doy gracias a Dios porque día con día veo sus bendiciones. Y pues vamos a dar gracias en esta mañana por las ofrendas. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre, porque de tu mano recibimos y de lo que recibimos de tu mano, Señor, te damos. Te pedimos, Señor, sobreabunda, Señor, no solamente en la economía, sobreabunda en lo espiritual, sobreabunda en la armonía en el hogar, sobreabunda en paz, sobreabunda en misericordia, Señor. Que todo lo que nosotros damos de nuestra mano, Señor, sea multiplicado al 100 por 1, Señor, en todos los sentidos. Padre, te damos gracias porque nunca nos ha faltado un pan que llevarnos a la boca, porque nunca nos ha faltado el alimento espiritual, porque nuestros pastores Javier y Berta siempre han estado al tanto de nosotros, al tanto de ver que tu pueblo, Señor, no esté falto de alimento, Señor, que es tu palabra. Y te damos gracias por sus vidas, gracias, Señor, porque no nos ha faltado, gracias porque estás al tanto de cada una de nuestras necesidades, Señor, y te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, que todo sea retribuido, Señor. Hace un rato decía en Isaías que tú vendrás a retribuir cada cosa, Señor, y yo te doy gracias, Padre, porque confiamos plenamente en ti, porque depositamos totalmente nuestra confianza en ti, y a ti sea la gloria, Señor, y a ti sea el poder, como dice la palabra, Señor, porque toda honra es hacia tu nombre, Señor, y traemos estas ofrendas ante ti, Señor, esperando que sean de bendición y esperando que sean servibles para nuestro ministerio que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que no falte en el hogar de nadie, Señor, lo necesario, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pues recuerden, ya sea que quieran ir a dejar las ofrendas a casa de los pastores, claro, siendo prudentes, tomando todas sus precauciones, y o bien en la pantalla ya está saliendo el número de cuenta también a donde pueden depositar o transferir. Y pues esperamos que se encuentren todos muy bien, hermanos. No dejen de ser prudentes, no dejen de cuidarse. Ayer yo platicaba con mi suegra y pues muchos a veces decimos, ay, pues Dios me guarda, pues Dios me está protegiendo, sí, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, acatarnos a lo que dicen nuestras autoridades, y pues si nos dicen usen cubrebocas, hermanos, en serio, usen cubrebocas y guarden su vida, pero sobre todo guarden la de su familia. Tal vez nosotros decimos somos fuertes y no me puede pasar nada, pero en casa hay personas vulnerables. Sean prudentes y acátense a sus autoridades. Los dejo con mi esposo para las oraciones. Que sea una semana bendecida para todos ustedes. Bueno, hermanos, ya oyeron las recomendaciones. Demos gracias por los diezmos. Ahora vamos a hacer algo muy importante. Orar por las personas que necesitan, dan en necesidad o simplemente están pasando por alguna situación difícil. Yo sé que en este momento todos estamos pasando por situaciones difíciles. Económica, a lo mejor creo que lo que más nos está pegando ahorita es económico, pero realmente Dios provee, Dios nos suple, hermanos. Dios, tenemos un pan que llevarnos a la boca, entonces hay que estar agradecidos también por eso, hermanos. Y de verdad, hermanos, si tú realmente no tienes, que tú digas, sabes que me quedé sin trabajo, no tengo que llevarle a mis hijos, a mi esposa, un pan que llevarles a la mesa, ponte en contacto con nosotros, hermanos. Digo, no te voy a decir, ay, yo tengo para botar para arriba, no, hermano. Pero decía mi abuelita, se le echa más agua a los frijoles y se puede compartir el pan, hermanos. Eso sin ningún problema, que eso no te dé pena, ni no sea un impedimento para que tú puedas llevarle algo de comer a tu familia.
Bueno, vamos a orar. Sí, vamos a orar por Alejandro Mendiola, sí, porque tiene posible COVID. Sí, Padre, en esta mañana nosotros te queremos dar gracias, Señor, primeramente porque tú nos permitiste oír tu palabra, Señor, y también te pedimos por Alejandro, Señor, porque no sabemos si tiene o no tiene COVID, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Solamente te queremos pedir que tu misericordia, Señor, esté con él, Padre, así es como cada uno de nosotros, Padre, y que si él tiene, Padre, esta enfermedad, Padre, tú le des las fuerzas, Señor, tú le des la fortaleza, Padre, pero hoy nosotros entendemos que se haga tu voluntad, Señor. Nosotros no podemos decir que lo libramos del COVID, no, porque si es tu voluntad que le dé, Padre, le va a dar, Señor. Más bien nosotros oramos por misericordia y por fuerza, Señor, para que él pueda afrontar ya sea una decisión, una respuesta buena o una respuesta mala, Señor, pero siempre confiando en ti, Señor. Eso es lo que nosotros hoy debemos estar orando, confiar en ti, Padre. Asimismo, Padre, por Susana Muñoz, Señor, que es secretaria y tiene mucho tiempo trabajando, Señor, y está peleando su plaza, Padre. Tú dices que el obrero es digno de su salario, Señor. Pero también tú dices, Padre, que abres puertas donde las quieres abrir y cierras puertas donde las tienes que cerrar, Padre. Y muchas veces es lo que no nos gusta, Padre, que nosotros estamos ahí, pero tú dices no te conviene y cierra las puertas, Padre. Más bien tráenos comprensión, Señor, y tráenos contentamiento, Señor, por lo que nosotros tenemos, Padre, y lo que tú nos vas a dar, Señor, porque nosotros podemos orar y decir que se abran las puertas y decir que ella ha estado mucho, Señor, pero no sabemos tu voluntad, Padre, como tú decías hace rato, lo veíamos, Padre, pero sí lo que sí sabemos es que tu voluntad es buena y agradable y perfecta para los que te aman, y nosotros te amamos, Padre, y Susana Muñoz te ama, Padre, así es que tú tráele contentamiento con la decisión que tú vayas a tener, Padre. También te queremos pedir por Uriel Zamora, Padre, porque le quiso dar una parálisis, Padre, en su cara, Señor, una tipo de embolia, Padre. Nosotros oramos, Padre, para que tu Santo Espíritu venga, Padre, y se manifieste, para que él, Padre, pueda ver tu mano de poder, Señor, en su vida, Señor, para que él vea, Padre, que tú tuviste misericordia en ese momento de él y no pasó a mayores, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos por su vida, Padre, porque tú te reveles a su vida, Señor. Gracias, Padre, también por Lourdes Trigo, Señor, que tuvo cáncer, Señor, y va a ir a hacerse otros estudios de rutina, Padre. Traemos que traigas, Padre, confianza, Señor, a ella. Tráeles contentamiento, tráeles fe, Señor. Tráeles fe, que ellos sepan, Padre, que lo que tú decidas es bueno para ellos, Padre. Eso es lo que ahora, en estos momentos, en estos días, nos falta la mejor fe y contentamiento con lo que tenemos, Padre. Porque nada más nos quejamos de que no tenemos, pero tú nos suples, Señor. Amén, gracias. No nos falta de comer, no nos falta, pero a nosotros muchas veces, perdónenme, Señor, perdónenme, hermanos, pero muchas veces somos malagradecidos porque no nos contentamos con lo que tenemos. Hoy tú tráenos contentamiento, Padre, porque muchas veces somos así, Señor. No nos contentamos con lo que tenemos o no nos contentamos, Padre, con las decisiones las puertas que tú abres, Padre, y las que cierras. Perdónanos, Padre, pero hoy queremos tener contentamiento hacia ti, Padre. Te pedimos también por Luz Arcelia Dávila, Padre, que es mi prima, que ha tenido problemas en el intestino, Padre, que tú te reveles primeramente a su vida, Padre, que ella entienda, Padre, que tú eres un Dios, Padre, de milagros, y que si es tu voluntad sanarla, Padre, que tú la vas a sanar, Padre, pero que ella primeramente te conozca a ti, Señor, porque por algo están pasando las cosas, Señor. Gracias, Padre, te pedimos por su vida, Padre, te pedimos por consuelo también para la familia Manjarres Nava, Señor, porque falleció su papá, Padre. Habíamos visto, Señor, que ya su hijo había fallecido y hoy falleció el papá, Señor. Trae consuelo a su vida, Padre. Trae, Señor, que ellos vean tu mano de poder, Padre, en sus vidas. Te pedimos por misericordia, ten misericordia de ellos, que ellos te puedan conocer, Padre, que ellos te puedan buscar esa familia, Señor. Trae consuelo, dice tu palabra, que nos dolamos con los que se duelen, Padre. Nosotros hoy, Padre, nos ponemos, Padre, en la brecha por ellos, Señor. Trae consuelo a la vida de esta familia, Señor, porque perdieron, Señor, en menos de 15 días, perdieron, Padre, ya a 2 seres queridos, Señor. Trae consuelo a su vida, a toda su familia, Padre, a sus primos, Padre, a sus hermanos, Señor. Tráeles fortaleza, Señor, por favor, Padre.
También te pedimos, Padre, por todas las mujeres que están embarazadas, Señor, que tu mano de poder esté con ellas, Padre, que las hagas conscientes, como decía mi esposa, de que te dicen que tienes que usar cubrebocas, lo tienes que usar, Padre. Cuando salgas, Padre, hoy nosotros oíamos una conferencia con grandes personajes, Señor, de la medicina, y decía uno que cuando empezó esto, él decía que estaba mal, que él decía que nada más usaran cubrebocas los que estaban enfermos, Padre. Y hoy él dice, hoy reconozco que en ese momento yo estuve mal porque las circunstancias cambian. Ahora yo digo que cubrebocas es para todos. Es bueno saber reconocer nuestros errores, Padre. Y él decía que no estuviéramos en lugares cerrados, sino que siempre hubiera una ventilación, que porque era más probable que te pudieras contagiar cuando tú estás encerrado en un solo lugar. Padre, danos a entender a las mujeres embarazadas, Señor, a todos nosotros, Señor, esas recomendaciones, Padre, porque ellos son los que saben, Padre. Te pedimos también por todos los pequeñitos, Señor, todos esos niños que han perdido a un padre o a los dos, Señor, ten misericordia de ellos, que ellos puedan conocerte, Padre. Dice tu palabra que tú eres Padre de huérfanos, Señor. Amén. Que ellos, Padre, no se resientan, Señor, contigo, sino al contrario, que ellos vean, Padre, que tú tienes un propósito para ellos, Padre. Te los pedimos por esos pequeños, Padre. Te pedimos por aquellos que no tienen un sustento, Padre, no tienen un trabajo, Señor. Tú dales, tú proveeles, Padre. Tú eres nuestro proveedor, pero lo primero que tenemos que hacer es buscarte a ti, Padre. Saber que tú eres, Padre, un Dios de misericordia, y por esa misericordia es que nunca nos dejas, Padre, sin comer, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Te pedimos por los jóvenes, Señor, porque traigas conciencia a ellos, Padre. Más que nada, como decía mi esposa, ellos podrán decir, pues a mí no me pasa nada, no, pero tú tienes familiares que pueden ser vulnerables. Joven, ten conciencia. No seas inconsciente, porque la verdad, te voy a ser honesto, yo he visto a muchos jóvenes que no les importa y andan con cubrebocas, andan en fiestas, andan tomando, pero muchas veces cuando Dios se lleva a un familiar, a un padre o a una madre, ahí sí estamos reclamando, ¿por qué Dios? Por nuestras acciones. Joven, sé consciente. Sé consciente, ahorita que estás joven, en tu juventud, pídele sabiduría a Dios para que Él te pueda guiar en todas las cosas que tú quieras hacer. No desperdicies tu juventud. Padre, aún te pedimos por todos, Padre, todos los que, la familia espiritual, Señor, que estamos, Padre, hoy reuniéndonos vía virtual, Padre, por toda la familia espiritual de Constitución, de Zapotitla, de allá de Portlalpan, Señor, de todos, Señor, la familia espiritual cristiana, Señor. Amén. Que estamos tratando de seguir, estamos haciendo una reforma, Padre, a nuestra forma de pensar, Señor. Aún a toda la familia cristiana, Señor, tú revélanos, Señor. Amén. ¿Cuál es tu voluntad para nosotros, Señor? Para que tú nos guardes aquí a la familia de Zapotitla, de Constitución, para que tú nos protejas, Padre, amén, para que estemos en el hueco de tu mano, Padre, a todos los pastores de nuestra iglesia, primeramente de Zapotitla, de Constitución, de todos los pastores que están predicando tu palabra, guárdales, Padre, a sus familias, guarda a todo el mundo, guarda los matrimonios, Padre. Aún, Señor, te pedimos por nuestras autoridades, Señor, para que ellos entiendan, Señor, amén, que no es malo decir, nos equivocamos y vamos a cambiar de parámetros, como decía este doctor. ¿Por qué? Porque las evidencias van cambiando, entonces te tienen que tomar otras medidas, que no nos sigan engañando, Padre. Porque yo vi, Padre, por ejemplo, a la jefa de gobierno que dice, Señor, dice, estamos en semáforo naranja todavía. Ahí la llevamos. No es cierto, Padre, que no nos mientan, Señor. Tú redargúyeles, Padre, para que nos digan la verdad y que no tengan miedo de decir que se equivocaron, Padre. Amén. Que no tengan miedo de decir, ¿saben qué? Vamos a tomar otras medidas porque vemos que estas no funcionan. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que esto, Padre, no es algo planeado, Padre, sino que es conforme va pasando los días, tienen que cambiar las estrategias, Padre. Así es, Señor. Te pedimos por ese gobierno, porque haya alguien ahí que los redarguya, tu Espíritu Santo redargúyelos y diles, no tienes que decir la verdad. No tienes que engañar a la gente, porque la gente está engañada y está saliendo sin cubrebocas, está saliendo, Padre, y hemos visto, Señor, no podemos decir, no nos pueden decir que esto sí, que esto que están haciendo está bien, porque hemos visto en esta semana que hemos tenido
2 o 3 días, Padre, de máximos contagios, Señor. Redarguye a las autoridades, dales estrategias, Padre, para que ellos puedan ser, Padre, a las autoridades sanitarias, a las autoridades gubernamentales, Padre. Cuida a los enfermeros, a los médicos, Padre, a los que trabajan en la policía, en los que vienen a recoger nuestra basura, Padre, a todos, Señor, que tienen que salir a trabajar, protégelos, Padre. Amén, Señor. A que ellos entiendan que tienen que salir protegidos de su casa, a que ellos entiendan que deben de salir con precauciones, Padre, a que entendamos, Padre, a que debemos de tener nuestras precauciones, Señor. Así es, Señor. Pues también te pedimos, Padre, nos ponemos en la brecha por esa familia que no conoce a Cristo, Señor. Amén, amén. Ten Señor. misericordia de ellos, Padre. Sí, Ten misericordia, Padre, para que ellos puedan conocerte, Padre. Sí, Hoy, Dios, Padre, en el es un nombre buen de tiempo, Jesús. Señor, para que ellos puedan arrepentirse, Señor. Así es, Señor. Para que ellos puedan conocer a un Dios verdadero, no un Dios cambalachero que dice, haz esto y yo te doy esto. No, Señor, porque tú no pides nada a cambio, Señor. Así es, Señor. Gracias. Simplemente tú dices que leamos tu palabra y por medio de tu palabra es que nosotros somos renovados y transformados, Padre. Amén, Señor. Lleva ellos una fe salvífica, Señor. Dales esa fe, Padre. Hazles entender a esas personas que no conocen, Señor, que ni un grupo los va a salvar, sino eres sí, tú, Señor. Así es. Eres tú, Padre, eres tú, Jesús, el que redarguyes. Amén. Porque en ese tipo de cuestiones yo no digo que estén mal, al contrario, ayudan a la gente, pero es un inicio, pero que no vean eso como un fin. El fin eres tú, Señor. Así es, El Señor. fin es que te conozcan a ti, Amén, Jesús. Padre. El fin es que te reconozcan a ti como su Señor y su Salvador, Padre. Así es, Señor. Gracias, Padre. Aún, Señor, te oramos por los que no conocemos sus nombres, Padre. Pero, Amén, Padre, tienen necesidad de sanidad, tienen necesidad, Padre, monetaria, Padre. Que se haga tu voluntad en Así ellos, es, Padre. Señor. En aquellos que están en nombre los de Jesús. hospitales, en aquellos que están internados, Padre. Gracias, Señor, por aquellos también, esas personas que muchas veces están solos y no tienen a alguien, Padre, que los ayude, quienes estén, Padre, ahí con ellos, Padre, que nos estén ayudando a ir por sus compras, Padre. Amén, Señor. Hoy Gracias. nosotros te decimos que hoy que veas ese rostro de Cristo, Amén. ese rostro de Jesús que fue un intercambio, que Él dio su vida por ti, un intercambio, Él nos redimió, Amén. ¿sí? Ante el Padre. Amén. Gracias, Él Señor. puso su vida para que nosotros podamos, Padre, conocerte. Ese Jesús que fue un intercambio de dio su vida por nuestros pecados. Amén. Gracias, Hoy si Padre. tú te conectaste por primera vez, nosotros te presentamos a ese Dios que son 3 personas, pero al mismo tiempo es un solo Dios. Amén. A ese Gracias. Dios que dio su vida, ¿sí? Que ha intercedido y que aún está con nosotros. Amén, Señor. Gracias. Si tienes alguna petición de oración, te pedimos que te comuniques por este medio, mandes un mensaje incluso en privado si tú quieres, no importa. ¿Sí? También pedimos por Fernando Villanueva y su esposa por enfermedad, porque tienen enfermedad, Padre. Nosotros no sabemos qué enfermedad tengan, pero tú sí la sabes, Padre. Y te pedimos por ellos, te pedimos también, Sí. Padre, por Ivonne, Señor, Ivonne Ortega, Padre, que es sierva tuya, Señor, porque ya le hicieron sus estudios, ahora estamos esperando buenas noticias, Señor. Amén, Señor. Estamos esperando que ella pueda recibir buenas noticias, Padre, pero también te pedimos que tú traigas contentamiento con esas noticias que van a venir. Así es, No sabemos si amén. sean buenas o sean malas, pero lo que sí podemos entender es que tú traigas contentamiento Amén. para estas noticias, Padre. Amén, Como te Señor. repetimos, si tú te conectas por primera vez y tienes alguna petición, mándala. Se podrá orar y podremos platicar contigo, presentarte a un Dios, ¿sí? A un Dios bueno, a un Dios vivo, pero a un Dios que también exige. Amén. ¿Sí? Hermanos, acuérdense que todos los lunes hay oraciones de 5:30 a 6 por vía Facebook. Conéctense, hermanos, que los lunes y jueves hay estudio de Job. Sí, todos los jóvenes están dando este estudio de Job, Padre. Yo me he metido algunas veces a oír, no les voy a decir, ya me metí a todas, no, pero sí los he estado de repente oyendo. Están muy buenos, Padre, los jóvenes. Ahí estás viendo cómo los jóvenes que realmente entregan su vida a Dios, cómo Dios los utiliza. Sí, reunión general el martes, acuérdense. Sí, vamos a tener reunión general.
Véanla, estamos otra vez empezando con las doctrinas de la gracia, hermanos, por si tú no fuiste o tú no sabes, ya empezamos con las 5 solas, estamos empezando con las doctrinas de la gracia. Vela para que tú los domingos puedas entender, ¿sí?, lo que se está predicando. Suscríbanse a la página de YouTube, se las paso, es Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las prédicas y enseñanzas. Es Impactando a las Naciones Zapotitla. Sí, no es .mx, es Zapotitla, porque hay otra iglesia impactando, pero es .mx, no. La de nosotros es Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Reunión de varones los sábados a las 10 a.m. Si tú, varón, te quieres reunir virtualmente, si quieres aprender más de la palabra de Dios, ponte en contacto por medio de un mensaje y ya el pastor te dirá cómo es que te puedes conectar. La reunión general a las 11 a.m. Creo que ya no sé bien, no me mandaron el dato, pero creo que ya van a empezar la reunión de mentoreo de mujeres los jueves. Me dice mi esposa que este jueves van a empezar a las 6:30 de la tarde. Las de la tarde. Las de la mañana no sé si ya tengan, pero las de la tarde sí ya tienen horario a las 6:30. Las de la mañana, si quieren saber el horario, comuníquense con la pastora para que les diga el horario. Sí, chequen nuestra página de Instagram, Impactando a las Naciones. Y recuerden que el próximo domingo tenemos una cita a las 11 a.m. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, porque tú nos permitiste entender, Señor, tus revelaciones de tu palabra, Señor, porque tú nos permites aún, Señor, ofrendar, aún, Padre, orar por las personas necesitadas, Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos que tu misericordia esté con nosotros esta semana, Señor. Amén, que no nos olvidemos de ti, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Padre. Que también, Padre, tomemos las medidas de precaución necesarias, Señor, Amén, para Padre. salir, Señor, que todas las autoridades, Señor, les des, Padre, sabiduría, o les pongas a alguien ahí, Padre, que conozca tu palabra, para que ellos puedan, Padre, compartirles el Evangelio, Padre, y que ellos vean, Señor, que tú como Dios tienes el control de todo, Padre. Amén, y que ellos, Señor, Padre, no nos deben de mentir, Padre, y no deben de minimizar las cosas, Señor. Así es, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias a Dios porque nos permitió compartir su palabra y escucharla. Les mandamos un fuerte abrazo de los pastores, del pastor Javier, de su esposa Berta. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos, primero Dios, el martes. Bendiciones.